tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network, que está llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx desde cualquier parte del mundo. El día de hoy vamos a continuar y dar cierre ya al tema de lo ideal contra lo real. Es miércoles de regalito y tenemos para ti un libro que se llama Querido Enemigo, de Agustín Fernández Paz. Es una colección de cuentos dirigidos para niños, evidentemente, que procuran promover como determinados valores. Aquí la sugerencia es de 8 años o más, y los valores que va promoviendo este cuentito en específico habla de amistad, amor, generosidad, empatía, equidad y valentía. Procura como ir promoviendo esto en los niños a través de ciertas historias, y bueno, este en particular habla de una niña que tenía mucho miedo a los perros. Si quieres participar por este obsequio, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías. Te doy las vías, los teléfonos en Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83. La línea nacional sin costo es el 01 800 727 5420. Recuerda, también puedes participar a través de Twitter, que es @desde tu mirada. Nada más te pido que si participas por esa vía, nos pongas tu nombre real, porque si te llevas el obsequio hay que pasar con copia de tu identificación, y la respuesta a la pregunta del día de hoy. Ya Claudia nos va hablando acerca de la búsqueda de felicidad y cómo alrededor de esta búsqueda de la felicidad va girando gran parte de nuestro ideal, de lo que consideramos ideal. Entonces la pregunta del día de hoy es: ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitarías tú para estar feliz? Cuéntanos. Si tú quieres que tu participación pase anónima, igual dale el nombre a Donají, dale tu nombre a Donají para que participes por el obsequio, pero nada más dile ahí que le ponga por ahí entre paréntesis que no quieres que pase tu nombre, si por algo quisieras que pasase anónima la respuesta. Y bueno, ahí tienes para que participes. También las personas que nos escuchan en Austin, Texas pueden participar, no por el regalito, pero también pueden retroalimentarnos en el programa. La línea directa es 512-215-4909. Y dando seguimiento a esta idea del ideal, ya habíamos hablado de estas distintas instancias de las que se compone nuestro aparato psíquico y de las que se compone también nuestro autoconcepto. El yo ideal es como en nuestra cabeza como la versión perfecta de tu yo. Es aquello que te imaginas, aquella serie de cualidades, de aptitudes, de todo lo que te puedas imaginar, en donde tu persona sería como tu versión, tu propia versión perfecta. Entonces es en función a esta imagen que te vas a calificar, comparándola con tu yo real, con lo que realmente alcanzas a percibir de ti, es decir, lo que crees que deberías ser o lo que quisieras ser, en contraste con lo que en efecto eres. En función a eso vas a llevar a cabo tu autoevaluación. Y también en función a eso es que vas a interpretar como los aconteceres de tu vida. Probablemente, si te ocurre algo, vas a llegar a pensar en determinado momento: bueno, pude lograr esto porque me esforcé mucho o porque tengo esta capacidad. O en una autoevaluación distinta, una persona podría pensar constantemente que no lo merece, ¿no? Que lo obtuvo por suerte, que a ver si logra sostenerlo porque no es suficientemente bueno, etcétera. Entonces, para cada uno va a ir variando esta evaluación, y el rigor también que ejerza su conciencia moral por ahí. Le va a ir permitiendo tener menor o mayor autoestima, digamos. Y en función a esta evaluación es que tú vas a determinar para tus adentros qué tan capaz eres y qué tan apto para ser amada o para ser amado eres. Esto es muy importante, esto es de suma importancia, porque ya íbamos diciendo en días anteriores, el ser amado, y nos vamos a creando un ideal,
hay muchos motivos, pero el día de hoy vamos a tocar al menos dos motivos muy importantes. Uno es que el ser amado resulta indispensable para los seres humanos porque se convierte en el equivalente de una vía necesaria para la sobrevivencia. En el primer momento en que llegas en el mundo no puedes hacer nada, absolutamente nada por ti mismo. Digamos, se dice que en la etapa de esta primera etapa el bebé es pasivo receptivo, necesita todo, necesita recibir todo y no puede hacer nada, está completamente pasivo. Entonces, por ahí estás rodeado de un montón de personas capaces, muy capaces, en contraste contigo, que de no ser por esas personas, pues tú no podrías sobrevivir en el mundo. Entonces, esto se convierte en una necesidad indispensable, el agradar a estas otras personas a tu alrededor para así poder conseguir vivir, poder estar todavía conectado con el mundo. Esto da pie, digamos que incluso hoy en día, incluso ya en la vida adulta, el concepto de amor sigue estando muy relacionado con la idea de completarte. Si tú te das cuenta, poniéndolo en términos muy básicos, el bebé necesita muchas cosas que no puede hacer por sí mismo y necesita que llegue alguien más y lo complemente, que llegue alguien más y lo complete, que funja como sus piernas, que funja como incluso hasta como su esfínter, ¿no? Que pueda hacer no tiene este control de esfínter el niño. Entonces, pues necesita alguien que esté haciendo las veces de la limpieza, necesita alguien que haga incluso de su cabeza, necesita alguien que lo complete constantemente. Y de hecho, en la vida adulta se sigue teniendo, aunque ya tenemos muchas capacidades por nosotros mismos, la idea romántica de que el amor tiene algo que ver con este complementarse, con este completarse, y de ahí aparece esta famosísima idea de la media naranja, ¿no? De que estamos partidos por mitad y va a llegar alguien a compensarnos todas esas cosas que nosotros no tenemos y que vivimos como un defecto. Entonces está, por una parte, esta fantasía. Esto da pie a que en el momento también en el que tú te enamoras, ya como adulto, todo el proceso interno, hablando psíquicamente, que ocurre es que es tal la necesidad, es tan grande esta necesidad de ser completado por alguien, que estarías dispuesta, inconscientemente, claro, a colgarle cualquier cantidad de milagros, digamos, a la persona de la cual te has enamorado. Vas a asumir, porque necesitas pensar eso, que esa otra persona es prácticamente perfecta, que esa otra persona sí puede hacer todo lo que tú no puedes, que tiene esa seguridad de la que tú careces, que tiene, bueno, todas las cualidades posibles, que es la persona más atractiva, al menos ante tus ojos, que es la persona maravillosa. Eso ocurre en el enamoramiento, que ojo, hay una etapa de enamoramiento para las parejas, hay una etapa de enamoramiento y le sigue una etapa de amor ya normal. Después de la desilusión del enamoramiento, debería de existir un momento de desilusión de este enamoramiento para que puedas conocer verdaderamente a la persona y para que puedas relacionarte con ella. A veces pues, las personas se quedan como muy clavadas y muy añorando esta primera etapa, pero eso ya tiene que ver por distintos como circunstancias psíquicas de cada cabeza. Pero vamos a ver, regresando del corte, porque tenemos que ir a un pequeño corte, cómo es que logras exaltar tanto a esa persona a la que amas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de lo ideal contra lo real. Recuerda, tenemos un obsequio para ti, es un libro de una colección de cuentos
que se llama Querido Enemigo, de Agustín Fernández Paz. Si quieres participar por él, únicamente comunícate a través de cualquiera de nuestras vías y contesta la pregunta del día de hoy. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Qué consideras tú que necesitarías para ser feliz? Ya tenemos por aquí una participación. Antes, déjame recordarte que ya está muy cerca este evento Misión SOS al Rescate de tu Belleza, en donde estarán conferencistas como Tania Romero, Mónica Ramírez, Rosy Garbés, Blanca Mercado, Ceci Chalita y bueno, un montón de regalos, de patrocinadores. A las primeras 100 personas que lleguen se les va a hacer un regalito para el rostro de parte de Cosmetomédica. Este evento tendrá lugar el 19 de octubre, sábado 19 de octubre, a las 9:30 de la mañana, en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara, y la entrada es totalmente libre, así que únicamente tienes que apartarte ese día y procurar llegar con tiempo para que alcances lugar, para que alcances a ver todos los stands, y también, si eres una de las primeras 100 personas, pues que alcances tu regalito de parte de Cosmetomédica. Comentaba, ya tenemos por aquí una participación. Miguel nos está compartiendo: mi nombre real es Jesús Miguel Eduardo Peña Saldamando, desempeñando en lo que soy maestro en el antiguo Hospital Civil, maestro en mi propia empresa y maestro de vida con mis hijas. Hago lo que me gusta, contemplo la naturaleza desde un amanecer y atardecer y doy gracias por lo que tengo. No me estreso, me mantengo relajado. Muchas gracias, Miguel, por tu participación a propósito de aquellas cosas que pueden llegar a ser feliz a una persona. Ahorita, y en función a esta participación, creo que sería importante ver un aspecto a propósito de la felicidad y de cómo vamos experimentando o no la felicidad, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante porque nos habíamos quedado con algo antes de salir a corte. Decíamos, ¿cómo es que esta persona de la que te enamoras queda tan engrandecida a tus ojos? Queda, de hecho, durante la etapa de enamoramiento, idealizada, justamente a propósito de pensar en el yo ideal, a propósito de pensar en el ideal contra lo real. Esta persona queda idealizada, y queda idealizada gracias a que le depositas absolutamente todo, digamos, incluso no se utiliza el término de autoestima en psicoanálisis. En psicoanálisis hablamos de libido narcisista. Tú sabes que contamos con esta energía libidinal, con esta energía psíquica, que al depositarla en determinadas actividades, en determinadas personas, en trabajo, en cosas, entonces significa, digamos, que te permite ligarte afectivamente a tu trabajo y disfrutarlo, ligarte afectivamente a las personas y extrañarlas y quererlas y procurarlas, etc. Así también tenemos una porción de energía libidinal que reservamos para nosotros mismos y que nos permite también tenernos cierta cantidad de aprecio. Esta se llama libido narcisista. No es algo malo. Normalmente el narcisismo se relaciona con algo como vanidoso, algo malo, pero esto no es algo malo. Resulta que cuando encuentras a una persona a quien amar, todo lo bueno que tienes, incluso tu propia libido narcisista, queda volcada sobre esa persona. Y es esa persona la que aparece ideal. No nada más aparece ideal, sino que tú te quedas empequeñecido. En contraste, si antes te solías considerar atractiva o atractivo, por ejemplo, pues ahora probablemente no te consideras suficientemente atractiva, o piensas que a lo mejor va a preferir a alguien mejor que tú. Y si te considerabas muy inteligente, pues de todas maneras es posible que te entre el miedo de que vaya a considerarte tonto, o que te vaya a considerar tonta, ¿no? Que se te vaya a salir alguna bobada. Puede ser, cada persona pone el énfasis en distintos aspectos de sí mismo, pero aquí lo interesante es el contraste. ¿Y por qué digo esto? Porque esto mismo ocurre, digamos, en ese momento esa persona a la que amas se convierte en tu ideal.
ocupa el lugar de tu ideal, de lo que tú tenías anteriormente como la idea de lo perfecto. En ese momento esa persona lo ocupa para ti. Y no solamente ocurre en la fase de enamoramiento, sino que también sucede en el caso, que por eso es que hemos ido enlazando todos estos temas, en el caso de los líderes, en el caso, muy particularmente, Freud habla a propósito de esto, de el hipnotista, de la persona que hipnotiza. Esto ocurre en el caso de los ídolos, de todas estas figuras o grupos que de pronto podemos seguir fervientemente y ciegamente. Bueno, este mismo proceso en donde se deposita toda la libido, incluso la propia, la narcisista, en esa otra figura y queda la propia empobrecida, es eso lo que sucede. Y te podrá sonar muy absurdo. Vamos a pensar un poquito cómo funciona o cómo sería posible que funcionase la hipnosis. La hipnosis tiene se vale justamente de este mecanismo psíquico. La hipnosis consiste en generar un cierto ambiente, un cierto carisma, la persona que te esté hipnotizando, en donde su imagen va a quedar totalmente idealizada, enaltecida, va a quedar como demasiado grande, en contraste contigo, que te vas a sentir muy pequeñito y vas a admirar bastante a esa persona. En ese momento, la persona, igual que hablábamos en el caso del enamoramiento, va a ocupar tu ideal, va a ponerse en ese sitio. Entonces, absolutamente cualquier orden que te dé va a aparecer como algo viable. No absolutamente cualquier orden que te dé, es también un error pensar, es una cosa como mito, verdaderamente, pensar que una persona que te hipnotiza puede pedirte absolutamente cualquier cosa y puede, bajo su gestión hipnótica, comandarte lo que sea. Siempre cada persona va a tener sus topes, sus límites muy determinados. Sin embargo, es de esto que se vale. Y lo utilizo como un ejemplo porque ahí queda muy claro qué cosas raras puede ser capaz de hacer alguien con tal de que alguien, a una persona a la que tiene muy idealizada, se lo diga, esté hipnotizado o no. Esto también sucede con la pareja, de repente. Esto también puede suceder con cualquier sujeto, grupo, lo que sea, al que tú tengas idealizado. Ahí, éticamente, la persona debería moverse de ese lugar y debería dejarte sentir que no puede completarte, que tampoco es todo esa media naranja que a ti te hace falta para completarte. Esa sería como la vía ética, esa sería la vía, ahora sí, ideal, pensando en ideales, pero lamentablemente no es una cosa que en la mayoría de los casos sea conveniente. Y bueno, pues también lamentablemente es algo de lo que usualmente se hace un mal uso y lejos de poder hacer sentir a la persona que no lo vas a completar o que no te van a completar, pues te van llenando la cabeza con más y con más ideas que efectivamente, si tú sigues esos determinadas formas de comportarte, si tú haces todo lo que él o ella te dice, pues entonces a través de eso vas a conseguir la felicidad. Pero te das cuenta cómo esta idea de felicidad va tan pegada con la idea de estar completo, y de ahí es que quisiera rescatar esto que nos está compartiendo Miguel Peña en el sentido de su propia descripción de felicidad. Él nos va describiendo como un estado, me da esta impresión como de armonía. Regresando del corte vamos a ver como estas distintas ideas y estos distintos matices de la felicidad. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de lo de ideal contra lo real. Recuerda, tenemos este libro, Querido Enemigo, una colección de cuentos de Agustín Fernández Paz. Si quieres participar por él, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué necesitarías tú para sentirte feliz? Antes de irnos a corte decíamos, ¿qué hay con la felicidad? ¿Cómo experimentamos la felicidad en nuestra cabeza, en nuestra constitución psíquica? ¿Qué elementos nos permiten sentirnos o no felices? Fíjate, es algo muy curioso. Lo que se registra como felicidad va de la mano con aquello que registras como placentero. Y aquello que tú registras como placentero, y no me refiero conscientemente, no todo es conscientemente, son los momentos en los que un malestar cesa. Es curioso y quizás suena muy crudo decirlo de esa manera, pero si tú no experimentases hambre, que el hambre a final de cuentas es un vacío, es un tipo moderado de malestar, no en todos los casos es moderado, pero es una forma moderada y una forma necesaria de malestar. Si tú no experimentases eso, tampoco podrías experimentar el placer y lo bien que se siente de pronto comer algo. Si tú no estuvieses muy cansado, por ejemplo, de estar caminando todo el día, de estar parado, a la hora de sentarte no sentirías eso rico de por fin estás sentado y tan relajado y descansando, etc. Entonces, el poder ser felices nos exige, de alguna manera, tener estos otros periodos de infelicidad, estos otros periodos, no de una infelicidad cortante, así gravosa, sino al menos de cierta dosis de vacíos, de espacios en blanco. Si no, pues ni siquiera conocerías lo que es comer. Si tuvieses constantemente una especie de sonda, como lo tiene el bebé, por ejemplo, en el vientre, pues no es que se sienta satisfecho porque está nutrido constantemente, sencillamente lo está y punto. No se sabe, no tiene idea de lo que está ocurriendo y por lo tanto no lo puede disfrutar. Entonces es curioso porque es este contraste el que se puede disfrutar. Hay otro elemento importante. Hay cosas, digamos, estar vivo es una cosa complicada. Verdaderamente pues, estamos acostumbrados a estar vivos, pero es algo difícil, es algo que nos exige y es algo que puede generar sufrimiento. Freud decía que hay tres fuentes de sufrimiento para el ser humano. Una de ellas la naturaleza, que es predecible y que de pronto puede someterte a catástrofes, de pronto puede someterte a un frío extremo, de pronto puede someterte a inundaciones, etc. Contra la naturaleza hemos hecho lo posible por protegernos lo más que esté dentro de nuestras capacidades, con las casas, los refugios, los calefactores, aires acondicionados, etc. Otra de las fuentes de sufrimiento del ser humano es el propio cuerpo, que también el propio cuerpo de pronto te pone límites, de pronto te somete a ciertos sufrimientos, de pronto enferma, etc. Y la tercera fuente, y además la más dolorosa, decía Freud, son las relaciones con los otros seres humanos. En verdad, sí son fuentes que pueden llegar a generar bastante dolor, pero también, te das cuenta, son las únicas vías por las cuales se puede conseguir la felicidad. También son esas las fuentes por las que se puede conseguir una sensación muy plena, una sensación de disfrutar tu propio cuerpo, de conocer tu propio cuerpo, de explayarte, de relacionarte con otra persona, de correr estos riesgos, digamos, que te hacen vivir esos contrastes. Entonces, como está el dolor y está el bienestar en esta contraposición, Freud habla de que muchas personas
van a tener tanto miedo a el sufrir que van a llegar a considerar los estados de paz o los estados de armonía como felicidad. ¿Y qué es esto? Un estado en donde no me la estoy pasando increíblemente bien, pero tampoco me la estoy pasando increíblemente mal. Entonces, al menos me siento contento, me siento contenta de que no estoy sufriendo, de que no estoy muy mal, que no estoy muy tirado en el piso. Esto es una parte, por supuesto, importante. Necesitamos estabilidad y necesitamos cierto grado de armonía y de orden en nuestra vida para poder aspirar a otras cosas distintas. Sin embargo, hay muchas personas que se quedan únicamente en eso. Y la otra parte, la otra forma de felicidad, por decirlo de alguna forma, es esta felicidad de contrastes. Es la única felicidad que se goza intensamente. No podemos gozar intensamente la estabilidad. Podemos gozar intensamente únicamente el contraste. Decía Goethe que no existe nada más insoportable, yo lo estoy parafraseando, no lo recuerdo exactamente, no existe nada más insoportable que una sucesión de días hermosos, decía. Y uno puede decir, pero qué absurdo, al contrario, si estás constantemente con días hermosos, bueno, pues, ¿por qué eso sería algo insoportable? Porque es la nada, porque imagínate que te planteas estar el resto de tu vida sin sentir hambre. Bueno, pues qué aburrido, digo, sí, no, a lo mejor ya hay una sonda que te está nutriendo y no necesitas alimentarte, pero pues no vas a disfrutar nada, no vas a disfrutar del alimento. Igual cuando se trata de las personas, igual cuando se trata de cualquier otra cosa. Y creo yo se refiere a esto, se refiere a esta ausencia de contrastes y a este aplanamiento afectivo que se va haciendo en las personas. Y de ahí, por aquí, en una de las participaciones, hay muchas participaciones, todas las estoy leyendo, quizás no todas alcancen a pasar al aire, pero están complementando y además, claro, también están participando. Nos está compartiendo Rosalía. Ella dice, me gustaría tener paz interior para ser feliz. Estabilidad, esto me llamó mucho la atención, aclara entre paréntesis, más estabilidad emocional y la pareja a la cual tengo idealizada en mi mente, la cual no existe. Es tan significativa me parece de verdad esto que nos compartes, Rosalía, porque fíjate cómo vas hablando justamente de esta noción de felicidad estable y además nos pones más todavía, o sea que ya está bastante probable, a lo mejor está ya bastante aplanado todo esto, ¿no? En la vida a lo mejor ya hay mucha monotonía, ya hay mucha estabilidad y más aún, tú dices. Y además la pareja que tienes idealizada en mente, la cual no existe. Hay dos cosas que me gustaría rescatar de esta segunda parte de tu participación. No existe en dos sentidos. No existe la pareja ideal. Para ninguno, en la que quien sea tenga en su mente, no existe. El yo ideal, el que cada uno tiene planteado en su cabeza, tampoco existe. No existe una versión perfecta de nosotros mismos. No hay manera de que eso se convierta en realidad efectiva y total. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué eso no debería de desilusionarnos? También lo vamos a ver más adelante. No tiene nada de malo. Pero además hay algo que me parece también muy importante, Rosalía. Tú dices que no existe también en otro sentido. En un mundo en donde nos estamos procurando no sufrir, en donde nos estamos procurando por encima de todas las cosas, estabilidad, no arriesgarnos, no sufrir ninguna clase de contraste, nos estamos también condenando a que no existan esos elementos en nuestra vida, a que no, digamos que, imagínate que tienes un jardín y tú lo tienes contabilizado escrupulosamente para que no se te vaya a meter ni un bicho del mundo de afuera, porque qué tal que te viene una plaga, porque qué tal que se come tus plantitas, porque qué tal que es una semilla de mala hierba, y entonces tienes muy poquitas plantitas. Van a ser las mismas siempre, y a lo mejor sí, no te va a llegar ninguna plaga, pero tampoco te va a llegar nunca
ninguna plantita exótica, tampoco te va a llegar nunca ninguna fruta nueva. Y en ese sentido, las personas que también representan un gran riesgo, probablemente cuando nos cerramos así, efectivamente no llegan nunca a nuestra vida porque no las dejamos entrar. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy y bueno, mañana continuaremos con un tema que se relaciona entre una de las participaciones que están por aquí. Oscar, nos estás preguntando, tengo un trastorno límite de personalidad y quisiera recuperarme, ¿eso me haría feliz? Fíjate, Oscar, hay distintas maneras en las que se presenta el trastorno límite. Y una de ellas, en algún momento hablamos de estas distintas maneras, una de ellas que me parece que tiene mucho que ver con el tema que vamos hablando hoy, es esta bipolaridad, esto que se denomina, en tiempo de Freud, él lo denominaba como manía-melancolía, estados maníaco-melancólicos, y hoy lo conocemos como maníaco-depresivos. ¿Qué es esto? Son momentos en que durante la manía, la persona confunde, digamos que se conjuga su ideal, su yo ideal, con su yo real. Entonces se vive como que verdaderamente está realizado, como si esa versión perfecta de sí mismo fuese un hecho real, y vive la sensación de no tener límites, de que no hay ya criterio autocrítico, hace absolutamente todo lo que se viene a su mente y está como en toda esta actividad, siente que no, nada lo va a detener, puede emprender un montón de cosas y arriesgarse incluso demasiado. Y sobreviene después de eso un estado depresivo, en donde la autocrítica se hace severamente fuerte y es todo lo contrario, ¿no? La persona se convierte en un autorreproche constante hacia sí mismo o hacia sí misma. Te digo esto en el sentido de que este trastorno, como sea que tú lo vivas, no es como una especie de gripa que se quita y se pone, sino que se nos van creando estas estructuras de personalidad justamente en función a nuestra manera de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de comprender la secuencia que va teniendo el mundo. Yo creo, Oscar, que te daría el poder recuperarte, te daría equilibrio. Eso sí, felicidad no necesariamente, porque la felicidad no viene de la mano con la normalidad, y me gustaría esta participación retomarla el día de mañana, porque el día de mañana vamos a hablar acerca de los estándares sociales, y usualmente se trata de colocar el estándar como si lo normal fuese lo correcto, como si ser normal fuese equivalente a ser feliz, y entonces entramos en esos clichés de estudias, te casas, tienes un niño y una niña y un perrito, y trabajas en una empresa de lunes a viernes, quizás descanses los fines de semana, y entonces eres una persona feliz, o es una persona con una vida plena. Esto es absurdo, verdaderamente, ¿no? Cada persona va a encontrar su felicidad por caminos distintos, y no obstante, usualmente se trata de forzar la idea de la felicidad con la de la normalidad, no vienen de la mano. Entonces, no sé si te haría feliz, Oscar, pero yo creo que sí te daría equilibrio, y pienso que el equilibrio es una condición que te permitiría exactamente estar equilibrado en tus emociones, exactamente. Y esto, bueno, esta es otra participación. Mira, Juan Modesto nos está, pero bueno, a propósito del equilibrio, gracias, Juan. Este equilibrio ya te da pie a poder pensar en otras cosas y aspirar en otras cosas. A final de cuentas, y para concluir, creo que sería importante comprender que no se trata de únicamente estar utilizando el ideal para autoflagelarnos. Verdaderamente, más que idealizarnos a nosotros mismos,
vale la pena como poder realizarnos. Cuando utilizamos este ideal para flagelarnos, para desilusionarnos constantemente de nosotros mismos, para hacer todo esto, nos obstruimos totalmente la posibilidad de realizarnos. Y realizarnos es una versión más real de nosotros mismos, pero es como este ideal ya aterrizado en la realidad. Vamos a ver quién se llevó el libro del día de hoy. Yo misma lo revuelvo. Se la lleva Rosalía Bejar. Tienes que pasar con copia de tu identificación oficial aquí a la torre de Promomedio Radio para recoger tu regalito. Yo me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias.